Bien, ya que el día de hoy no cuento con una pizarra, vamos a trabajar. Yo voy a trabajar en el cuaderno. Bien, aquí tenemos tres oraciones y en el paréntesis tenemos los verbos. Vamos a trabajar con el past continuo. Recordemos, vamos a tener que utilizar was o were. Was lo vamos a utilizar cuando estamos hablando de una persona o de un animal o de una cosa o de un lugar. Y vamos a utilizar were cuando estamos hablando de dos personas o de más. Comencemos con la primera. My brother. Aquí tenemos el espacio que vamos a llenar con el verbo auxiliar y con el verbo base. A mountain. My brother. ¿De cuántas personas estoy hablando? Mi hermano. Mi hermano. ¿Una persona o muchas personas? Una sola persona. Mi hermano. No dice mis hermanos. No, dice mi hermano. Solo uno. Entonces voy a utilizar was. Aquí ya coloqué was. Ahora vamos a trabajar con el verbo clean. Voy a copiar el verbo clean y luego le voy a agregar ing or ing. Y tenemos my brother was climbing a mountain. Esta misma oración la vamos a pasar en su forma negativa. Para pasar la forma negativa es muy fácil. Yo solo voy a copiar otra vez toda la oración, pero le voy a agregar aquí, le voy a agregar la palabra not. Vamos a ver cómo queda. Y me quedó así. My brother was not climbing a mountain. Lo único que le agregué fue not. Ahora voy a pasar esta oración a la forma interrogativa. Para eso voy a utilizar el question mark al final de la oración. Primero voy a copiar el verbo auxiliar. Luego la persona de la cual estoy hablando. Después el verbo y el resto de la oración. Was my brother Was my brother climbing a mountain? Ahora continuamos con la segunda oración. Ronnie and I. Ronnie es una persona y yo soy otra. Entonces aquí tenemos una persona y aquí tenemos otra. Entonces tenemos dos personas. Bien, entonces el que vamos a usar, el auxiliar, va a ser were. Porque were lo utilizamos para dos personas o más. Entonces nos va a quedar Ronnie and I were. Copiamos el verbo played y luego le agregamos ing, soccer. Bien, aquí tenemos Ronnie and I. Vamos a volver a copiar were, el verbo auxiliar, y luego vamos a copiar la palabra not. Voy a copiar el verbo play y luego le voy a agregar ing. Ahora vamos con la forma interrogativa. Lo primero que va en la forma interrogativa va a ser el verbo auxiliar. En este caso, siempre va a ser were. Were Ronnie and I. Voy a copiar el verbo play y luego le voy a agregar ing.
Were Bonnie and I playing soccer? Tenemos aquí el último ejercicio. Roxy, el verbo drink a cup of coffee. Roxy estamos hablando de una persona. Entonces voy a usar was. Roxy was drink. Voy a copiar el verbo. Luego, ¿qué sigue? ing. Muy bien. Roxy was drinking a cup of coffee. Ahora vamos a decir que Roxy no estaba bebiendo una taza de café. Roxy was not drinking a cup of coffee. Lo único que cambia en la forma negativa es que le agregamos la palabra not. Bien, pero en la forma interrogativa hacemos un cambio de posición. Primero colocamos el verbo auxiliar, que en este caso es was. ¿Por qué was? Porque estamos hablando de una sola persona, que es Roxy. Entonces vamos, primero escribimos was. Roxy, ya lo tenemos. Y de ahí vamos a copiar el verbo, al cual le vamos a agregar ing. Miren, allí lo tienen. Y nunca, nunca, nunca se nos debe olvidar el question mark, el signo de interrogación. Bien, ahora vamos a trabajar con el simple past or past simple. Ok, recordemos, el pasado simple es para decir una acción que pasó una sola vez. Pasó y ya, punto y final. Entonces, my brother, vamos a utilizar el verbo could en pasado. The flowers. Bien, vamos a identificar primero este verbo. ¿Este verbo es un verbo regular o es un verbo irregular? Porque eso es importante determinar eso. Es un verbo irregular. Bien, y si es un verbo irregular, entonces, ¿cuál es la forma pasada del verbo could? ¿Se acuerdan? Lo vimos en una clase. Es igual, es could. My brother cut the flowers. Y para decir que él no lo hizo, vamos a utilizar el verbo auxiliar did con la negación y vamos a escribir el verbo tal cual es. En este caso, pues no cambia. Para la forma interrogativa, lo primero que vamos a hacer es copiar el verbo auxiliar, que es el verbo do en pasado, que sería did. Did my brother, y volvemos a copiar el verbo. Did my brother cut the flowers? Ahora vamos con el segundo ejercicio, Sophie. Y vamos a utilizar el verbo go. El verbo go también es un verbo irregular y para eso solo hay que memorizarlo. El pasado del verbo go es went. Sophie went to the cinema. Ahora lo que vamos a hacer es copiar el verbo auxiliar, que en este caso es did. Recordemos, el verbo auxiliar del pasado simple es did. Del pasado continuo es was o were. No nos vayamos a confundir con eso. Y copiamos el verbo tal cual es. Sophie, y aquí le agregamos not. Sophie did not go to the cinema. Aquí lo primero que vamos a hacer es copiar el verbo auxiliar did. Did Sophie, lo segundo es la persona de la cual estamos hablando.
Y luego vamos a copiar el verbo tal cual es. Did Sophie go to the cinema? Ahora bien, aquí tenemos la última. Tenemos paint. Paint es un verbo regular o irregular. Es un verbo regular. Recordemos, los verbos regulares en pasado les debemos de agregar ed, d or ied. Bien, a la mayoría le vamos a agregar esto, pero si ya tiene la letra E, solo lo vamos a dejar con la D. Y si termina en una consonant, Y, como por ejemplo el verbo cry, la R es una consonante. En I, aquí tenemos la Y. Entonces lo que hacemos es que eliminamos la Y y le agregamos I-E-D. Cried. Bien, en este caso tenemos aquí el verbo paint. ¿Termina en una consonante y en una Y? No. ¿Termina en una E? Tampoco. Entonces el que vamos a utilizar es este de aquí. Voy a copiar el verbo paint y le voy a agregar ed. Miren qué facilito. Ahora me voy con la forma negativa. Voy a utilizar el verbo auxiliar did seguidamente de la negación y voy a copiar el verbo. Bien, ¿le voy a agregar ed? No, ¿por qué, Miss? Si arriba se lo agregó. Porque la forma pasada de la oración ya lo tiene este verbo. Solo uno lo puede tener. O lo tiene este o lo tiene este. Entonces, este es el que tiene la forma pasada. Y también negativa aquí. Bien, ahora vamos con la última. Lo primero que debemos de usar es el verbo auxiliar, que es did. Luego, la persona de la cual estamos hablando, que es mi esposo, did my husband, y voy a copiar aquí en esta línea el verbo tal cual es. Did my husband paint the house? Y miren, le voy a agregar el question mark. My husband painted the house. Mi esposo pintó la casa. My husband did not paint the house. Mi esposo no pintó la casa. Did my husband paint the house? Mi esposo pintó la casa. Así tenemos nuestras tres formas del pasado simple en este ejemplo.